Seguramente todos ustedes fueron siguiendo a lo largo de estos días la información relacionada con el tema de los pasajes canjeados por los diputados y senadores en el Congreso de la Nación. Y vamos a recibir a nuestro invitado, Pablo Secchi. Hola, ¿cómo te va, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, Pablo es el director ejecutivo de Poder Ciudadano. Quería leer correctamente tu cargo. A ver, una de las primeras cosas que uno se pregunta respecto de esta situación en particular es: ¿dónde termina lo legal y dónde está la cuestión de la ética de por medio en este canje que se hace de los pasajes que tienen los diputados y senadores por cash cuando los van a utilizar? A ver, se mezclan las dos cosas. Legal es legal porque está reglamentado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados. Se habla mucho de la Cámara de Diputados, pero esto sucede también en el Senado de la Nación. Sin embargo, por supuesto que hay una discusión en relación a cuánto termina cobrando un legislador y qué incentivos tiene para viajar o no. ¿Los viajes son algo necesario para los legisladores? Sí, claramente, principalmente para los que viven en el interior, que tienen que venir a Buenos Aires a legislar, una vez por semana, 2 veces por semana algunos, incluso para los de capital, que muchas veces tienen que viajar por temas recordemos que representan a toda la ciudadanía, especialmente los diputados, los senadores más a las provincias, ¿podrían tener que viajar al interior? Sí. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿por qué tienen un cupo determinado y por qué si no viajan pueden complementar su salario de alguna forma, en algunos casos hasta el 40% de su salario extra con estos fondos? Con estos fondos. A ver, en ese punto, cuando nos preguntamos por qué, la respuesta tiene que venir de la mano de quién lo define y quién monitorea cómo funciona esto. Digo, si entre nosotros decidimos con el dinero de los demás que vamos a utilizar una determinada cantidad para nuestro propio beneficio, me parece que ahí es donde está la cuestión de la ética de por medio. Digo, esto simplemente se decide puertas adentro de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores y se monitorea también por ellos, nada más. Claramente por resoluciones internas de la Cámara de Senadores y por la Cámara de Diputados. ¿Quién lo controla? La sociedad civil, el periodismo, ¿sí? Que es lo que sucedió ahora. Ya hace algunos años atrás conseguimos la información por medio de un amparo. En este caso lo consiguió la Organización Directorio Legislativo por un pedido de información. Sí, pero estuvieron 3 años esperando. ¿Está publicada la información? No, no está publicada en las páginas web, con lo cual es muy difícil de controlar. Pero la pregunta principal es ¿por qué el sistema funciona así? ¿Por qué los diputados y los senadores simplemente no tienen un cupo de pasajes que si no los utilizan, nada. En mi trabajo viajo muchísimo. Cuando no viajo no es que pido un viaje determinado que sobró determinado proyecto y me lo llevo a mi casa. La verdad que es bastante confuso el tema. Cuando hablamos de la necesidad, está clara la necesidad, por sobre todas las cosas pensamos en los que viven en provincias. La República Argentina es un territorio muy extenso, pero también probablemente para trabajos que tengan que ver justamente con su labor. No sé, pienso en la colaboración con alguien que tenga que venir a hacer un tratamiento a la ciudad de Buenos Aires, muchas veces sucede. Digo, todas estas cosas que son tal vez de cortesía podrían pensarse como parte de la utilización de esos pasajes. Pero en muchos casos ni siquiera pasa eso. A ver, me parece que debería haber o hay otros mecanismos para solucionar problemas que tiene el ciudadano. El diputado no tiene por objetivo solucionar el problema a alguien que tiene una enfermedad o que es su vecino, etcétera, porque muchísima otra gente no puede llegar a ellos. Entonces estará el Ministerio de Desarrollo Social, encontrarán otra solución desde el Estado para eso, seguramente desde el Ejecutivo. El Legislativo tiene la función de legislar, tiene la función de representar y tiene la función de controlar. Entre esas 3 funciones se encuentra que posiblemente tienen que viajar al interior para tener una reunión, para visitar determinado pueblo, para visitar determinada provincia y, por supuesto, los que tienen que viajar para legislar específicamente. Ahora, 20 pasajes aéreos por mes y 20 pasajes terrestres, me parece que no alcanzan los días del mes para deberían poder estar tomarse todo el tiempo fuera de su despacho. Sí, sabemos que es algo que no sucede. Por supuesto, y cuando vemos el listado efectivamente de quiénes viajan o no, los de las provincias más lejanas tienen que utilizar la mayoría de los pasajes. Nadie puede venir en auto o en colectivo desde Tierra del Fuego, desde Santa Cruz, etcétera. Y los de Capital Federal aprovechan un poquito más la situación y se llevan un poco más de dinero a su casa. En ese punto hay un listado que apareció producto de este pedido de informes que fue publicado por el portal Infobae en primer lugar, con un listado de quiénes son los diputados que se llevaron todos los pasajes y que los canjearon. Digo, está la diputada Elisa Carrió encabezando esa lista, la diputada Nilda Garré. Son varios. Pero digamos, son varios, es verdad. Después tenemos un listado de aquellos que no canjearon, hay unos 10 aproximadamente diputados que no canjearon ningún pasaje. Este año. Este año, o por lo menos el periodo 2017, en realidad, que fue sobre el que se relevó. ¿Puede ser que esta cuestión de visibilizar el hecho empiece a generar algunas repercusiones?
por ejemplo, lo hemos escuchado en las últimas horas, el diputado Iglesias, más allá de su vehemencia y de sus formas, termina diciendo que él donó al Garrahan ese dinero y que a partir de ahora va a dejar de canjearlo. Mira, hace algunos años cuando trabajamos este tema, que lo venimos trabajando hace más de 10 años, un diputado nos decía, si yo no lo voy a buscar, se lo reparten entre los demás. ¿Sí? Eso cambió ahora, hubo un cierto ordenamiento al respecto. Pero antes se podían repartir lo que no iba a buscar un diputado entre los que sí iban a buscarlo. Cuando uno no lo iba a buscar o renunciaba a ese derecho, se lo repartían entre los demás. ¿Sí? Y recordemos que no son solo los diputados los que tienen pasajes y los senadores también tienen determinados secretarios, el secretario administrativo, el secretario parlamentario. Claro. Los bloques además tienen más pasajes. Además de cada uno de sus integrantes. Exactamente. No está perfecto lo que hizo Iglesias, está bien, cada uno decidirá al respecto. No es la solución. La solución es que se reglamente y que se diga, ¿usted cuántos pasajes necesita? ¿Usted necesita 40 pasajes este mes porque tiene que viajar 40 veces a las 24 provincias? Bueno, aquí los tiene los pasajes porque está cumpliendo con su obligación de legislar. Ahora, la pregunta que llega ahí es, ¿quién lo hace eso? Porque si es la propia Cámara o son las propias cámaras. Bueno, ya hubo un principio de regulación al respecto, nos contaba el presidente de la Cámara, en relación a que ahora ya no son cheques que antes se repartían una especie de cheque aéreo. Claro. Y lo que hacían los diputados y los senadores iban y los canjeaban. Se lo daban a otro. En algunos casos se ha comprobado que se vendían esos cheques. Lo que se hace ahora se informatizó y ya son pocos los pasajes que se les pueden dar a asesores, etc. Lo segundo que hay que hacer es, esto no se puede cambiar por dinero. Si tienen que viajar, tienen que viajar. Está perfecto. Y ya está. Ahora, además, lo que podemos pensar es un desincentivo a viajar. Porque si tienen que viajar, dicen, y no, mirá, me está costando llegar a fin de mes, prefiero no viajar tanto. Y me quedo con lo que me significa el pasaje que cambia por cash. Insisto con la pregunta, si lo tienen que llevar adelante como transformación puertas adentro del propio Congreso de la Nación. ¿Esto es posible? Porque no parece serlo de momento, ¿no? Por supuesto que es posible, tiene que haber una decisión de todos los bloques. Sabemos que el presidente es el presidente de la Cámara, pero no puede decidir solo este tipo de cosas, tienen que ser votadas por una resolución. Tienen que avanzar y ponerse de acuerdo en que esto no puede ser así, en que no se pueden llevar un extra, que discutan su salario. Lo que tiene que quedar claro es, el salario es este, y listo. Claro. Será bajo en este momento, será alto, es otra discusión. Ahora, no puede ser que haya un incentivo para no viajar o que exista esta especie de transacción en cuanto a voy a la provincia, no voy a la provincia para quedarme con más dinero. ¿Qué rol tienen las organizaciones como Poder Ciudadano o los medios de comunicación en la posibilidad de que esto se lleve adelante? En la Argentina hoy todo este tipo de investigaciones viene de periodistas comprometidos, viene de organizaciones de la sociedad civil, las causas de corrupción mucho más grandes las vemos, que las impulsan los periodistas de investigación, la sociedad civil controla, hace un trabajo muy fuerte con gran ahínco, pero verdaderamente lo que se necesita acá son reglas más claras y que haya una voluntad política, y cuando digo política es de todo el arco político, en solucionar este tipo de cosas. Pablo, cuando uno analiza los números, son números grandes cuando los tomás individualmente. Uno piensa que un diputado se lleve 355.000 pesos o 360.000 pesos en concepto de pasajes canjeados por cash a lo largo de un año, y la verdad que es un número grande. En el análisis general y global, ¿qué cantidad de dinero, si es que lo analizaron, significa la totalidad? Y si eso cambia en algo, porque muchas veces la excusa termina siendo que no mueve la balanza para resolver otros temas. Está bien, pero nada mueve la balanza. Ahora, cuando vamos sumando esas nadas, indudablemente se va a convertir en algo importante. Seguramente para el presupuesto público no va a ser un gran desafío 40.000 pesos más por mes a cada legislador. Claro. Lo importante es la transparencia, lo importante es que se sepa cuánto gana un legislador y por qué gana eso, y que utilice los pasajes que necesita para viajar. Si no, es como que no termina de ser claro el mecanismo. Gracias, Pablo. Un placer. Ustedes, hasta luego. Nos vemos pronto.